Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voces gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como todos los jueves a esta hora, cuando es exactamente las 21:04 en Buenos Aires y en todo el territorio nacional. Este es el habitual programa del Proyecto Cultural Maíz, en un jueves más, transmitiendo desde distintos lugares de nuestra querida geografía, nunca mejor dicho. Pero allá en el barrio de Almagro, el más porteño quizás de los barrios, está nuestra querida operadora en los estudios. Ella es Dayana y ella está permitiendo que este servidor se presente y diga que es Rafael Solano. Y a este servidor, mejor dicho, este servidor acompaña a Esteban, a Roberto, a Crescencio, a Ricardo, a Graciela, a Gabriel y a muchos otros que en instantes van a ir ustedes conociendo. ¿Cómo están, compañeros? Vapuleado país. Estamos aquí comenzando una nueva emisión, una edición 2022 de nuestro querido programa. Voy a saludar en primer lugar, porque tiene cosas importantísimas para decir, nuestro querido compañero Ricardo, que anda a saber por dónde anda hoy jueves. ¿Cómo están? Buenas noches. Pero ¿cómo están? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dicen ustedes, compañeros? ¿Cómo andan esta noche? Yo aquí, desde la hermosa Colonia, en la chacra de Roberto, que ha tenido la enorme generosidad de invitarme unos días a disfrutar un poco del verde. Sí, para después de bajar de la cordillera venir un poquito a nivel del mar. Se cuela la gente, no lo pude evitar, disculpe. Claro. Así que bueno, nosotros transmitiendo desde Colonia, lo vemos allí a Gabriel Alonso, a Graciela Boronovitsky. Qué lindo tenerte, Graciela, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Qué bueno, a ver si podés mechar hoy cuando hablemos con alguien alguna receta de cocina, alguna de estas historias maravillosas tuyas. Bien. Ay, tengo una receta bárbara. ¿Sí? Sí. Epa. ¿Así de entrada? Epa. ¿Cómo? ¿De entrada así nomás? ¿Vas a adelantarnos algo? Y bueno, te voy a hacer unas preguntas después, cuando vos cuentes tu experiencia. Bueno, dale, perfecto. Tenemos a Crescencio Cobo, a quien vamos a entrevistar también, que es una alegría tenerlo con nosotros. Allí lo veo a Esteban, y disculpen ustedes si suena el teléfono, sucede que esto de trabajar en casa genera sus inconvenientes. Bien, esta noche tenemos como invitado, para hablar de un poquito del tema cordillera, a Roberto Tripolone, que no quiero presentarlo, quiero que él se presente. ¿Podés desmutearte, Roberto? ¿Estás allí? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, claro. Escuchamos perfectamente. Perfecto, a ver si puedo. ¿Ahí me ven? Ahí te vemos, muy bien. Estoy en un patiecito porque 3 de febrero, justo acá el cumpleaños de mi vieja, así que me tuve que recluir un ratito, pero acá estamos. ¿Cómo están? ¿Me dijeron que estás a cargo de la parrilla esta noche? Me toca la parrilla, igual ahora la delegué un ratito, ¿viste? Porque, bueno, nada, no voy a hacer que me mande alguna por no estar y después me retan. Perfecto. Bueno, yo te di la entrada porque quiero presentarte, y claro, cuando hablamos de la experiencia del cruce de los Andes, que es el tema para el que hoy me han convocado, has tenido mucho que ver con esa historia. Roberto es docente. Y corregime, por favor, o agregame lo que haga falta, Roberto, por favor. Dale. Es docente y además dirige el Museo del Plumerillo, que ha sido una experiencia fabulosa. ¿Cómo surgió esta historia de los rebeldes de Portillo? Yo hace muchos años que quería cruzar la cordillera y me chocaba con una organización que, no digo que monopoliza, pero sí que le pone mística al cruce de los Andes, que es un instituto sanmartiniano. Cuando iba a las reuniones del Instituto Sanmartiniano me encontraba con militares, señores militares,
muy militares ellos, muy católicos ellos, y cuando me decían que cruzaban la cordillera atrás de la bandera papal, a mí me hacía ruido, ¿viste? Yo decía, pero esto estamos todos locos. Yo decía, esto es como cruzar Palestina con la bandera israelí. Si el Papa bancaba a los reyes católicos y nosotros peleábamos contra ellos, ¿cómo es esto? Me parecía que históricamente era una contradicción. Pasó el tiempo, yo no pude incorporarme a los cruces que hace, y los hace muy bien la organización sanmartiniana, con la que he tomado distancia casi diríamos que ideológica, y me encontré con un grupo de rebeldes de esa organización que se fueron un poquito cansados del trato manu militari y querían hacer un cruce. Como no pudieron hacer el cruce de Portillo como pretendían con la asociación, por eso se pusieron rebeldes de Portillo y con ellos organizamos un cruce al uso nostro, con toda la mística sanmartiniana y reivindicando esa gesta independentista, pero sin ese aporte militarote de que todo lo que está quieto se saluda y todo lo que se mueve se pinta, o al revés, ¿no es cierto? O al pedo pero temprano, que es la otra. Así que realmente la pasamos muy bien. ¿Y cuál fue la sorpresa en este cruce cordillerano? Que cuando llegamos a Mendoza nos recibe Roberto Tripolone y nos hace un tour por la ciudad, nos muestra los lugares históricos, pero con un contenido, con una gracia, con una intelectualidad llevada para el lado que uno quiere escuchar, muy lejos de la historia mitriste, de la historia oficial, de la historia... Claro, ¿no? Entonces fue realmente interesante. Yo me quedé con algunas anécdotas, Roberto, como por ejemplo, cuando el granadero nos muestra la bandera del Ejército de los Andes y con mucha emoción nos cuenta que se la donaron las damas mendocinas. ¿Cómo fue la historia, Roberto? Bueno, primero, gracias. Yo de verdad que para mí fue un gustazo recibirlo. Siempre, si bien podemos tener diferentes miradas de la historia, ¿no? Para mí el que evoca o el que le gusta la historia sanmartiniana como a mí, yo siempre lo veo como un aliado, ¿no? Esto es como lo primero. Y para mí fue un placer recibirlos y compartir con ustedes esos 2 días recorriendo sitios sanmartinianos que ustedes, como saben, Mendoza estamos como plagados, tocamos una baldosa y por ahí pasó San Martín, entonces estamos llenos de sitios sanmartinianos. La historia un poco de esto que vos decías de la bandera, ¿no? Tenemos que pensar, ¿se escucha bien? ¿Se me escucha bien, Richard? No, desde la operación se escuchan ruidos. Sí, se escucha bien, Roberto, se escucha bien. Lo que escuchamos al aire, suponemos... ¿Sí? Se escucha muy bien, sí. Ok, perfecto, sigo tranquilo. Si ustedes ven que se corta o que se me escucha mal, me levantan la mano y voy cortando, así no que quede lo más limpio posible la comunicación. Bueno, somos gente pacífica, Roberto, ¿por qué levantarte la mano? No, pero es para que yo sepa. Tranqui. Si vas cortando lo que tenés en la parrilla, dale nomás, Tranqui, me esperan. Primero con esto, tener en cuenta que muchas veces la historia que se cuenta o se nos contó principalmente en la escuela, es la historia de la primera persona, podríamos decir, que utiliza, pensemos que la política, tanto antiguamente o en la actualidad o cuando sea, ha utilizado la historia como un recurso, ¿no? Esto creo que tenemos que ser conscientes de esta situación. Para diferentes objetivos, que no vamos a entrar en esa disyuntiva ahora porque es un tema muy largo y complejo de explicar, pero en este caso, por ejemplo, en la formación de nuestro Estado-Nación, que fue posterior, podríamos decir, a Pavón, en 1861, ya han pasado las guerras de independencia, ¿no es cierto? Ya ha pasado el proceso también de estas guerras civiles, dos formas de tratar de construir un país. Por un lado, esta cuestión unitaria y central de Buenos Aires, y por el otro, el lado federal, que lo conocemos bastante bien. Entonces, en este lado, el que lleva la bandera, podríamos decir, es Mitre, que va a ser quien va a escribir la historia y que va a ser quien va a traer nuevamente a San Martín en ese periodo, ¿no? Pensemos que en ese periodo San Martín no es el rockstar que tenemos ahora, que es como el primer prócer o esto, en ese momento no, de hecho habían algunos en ese mismo periodo que tenían incluso más fama que él, ¿bien? Entonces lo empiezan a traer porque lo utilizan como
el caballo de batalla, podríamos decir, de la formación y de identificación. Este mismo proceso que va a vivir esta nación que está creciendo, lo van a tener todos los países de la región que están naciendo en forma conjunta. Toda la América, podríamos decir, está en esta misma situación. Por eso cuando nosotros hablamos de próceres o de estos padres de la patria o padres fundadores, decimos Argentina está San Martín, en Chile está O'Higgins, ¿no? Pensamos en Bolívar, siempre tenemos como estos próceres de cabecera que son como los modelos a seguir. Entonces, esto tiene intencionalidad. Cuando Mitre escribe esta historia, primero que hay un proceso que tienen que romper contra, podríamos decir, los pueblos del sur, que todavía no se han incorporado a esta nación, porque es una nación diferente, podríamos decir, ¿no? Estos pueblos originarios, y acá también hay un avance católica y blanca, hegemónica, digamos, la historia un poco tiene ese contexto. Entonces cuando nosotros hablamos y cuando hablamos de esta historia tan linda que es de la bandera, del ejército de los Andes y esta cuestión tan romántica, siempre se dice, bueno, el 24 de diciembre, en víspera de Navidad, ¿no? Ahí ya tenemos el contexto religioso. San Martín se lo pide a la mesa donde están las damas, ahí hay un contexto hegemónico de clase, ¿no? Y se lo van a abordar entre las monjas y las damas. Vamos pensando el relato, ¿no? Digo esto, y pensando en el relato que lo seguimos repitiendo y más o menos nos van contextualizando en estas visiones de quiénes son los personajes importantes de esta historia. Y se la va a entregar, ¿no? La noche de ese 5 de enero en las botas con el regalo de Reyes, una cuestión así. Bueno, a esto que es tan lindo, que nosotros no imaginábamos las damas bordando, que no imaginamos el apuro de las damas, la noche de Navidad, la noche de Reyes, el regalo de la bandera en las botas y General San Martín. Bueno, esto es como muy romántico, muy villiquen, podríamos decir, ¿no? Esta historia endulzada. Nosotros tenemos que saber que entre agosto y septiembre de 1816 hay un decreto del General San Martín donde ordena la compra de la tela para realizar la bandera, ¿no? Entonces ya cuando vamos al documento ya nos rompe toda esta historia de las damas, de la hegemonía, ¿no? Incluso muchas de las mujeres, porque sí son mujeres las que van a estar bordando esta bandera, muchas de las mujeres que van a bordar esta bandera, está bien, sí son las monjas de la buena enseñanza, que nosotros lo tenemos acá en plena calle San Martín de la ciudad de Mendoza. Tenemos también las que colaboraron, eran las famosas calvas, ¿no? Que las calvas eran las mujeres que por alguna razón eran apresadas y en forma de, en ese periodo lo más femenino que podía tener una mujer en muchos de los casos era el pelo, las rapaban, ¿no? Era una forma de notarlas de lejos quiénes eran estas mujeres, y ellas fueron principalmente las que bordaron esta bandera. Estas mujeres en conjunto con las monjas porque estaban ahí, ¿no? Pero el bordado y la construcción de la bandera lleva algunos y varios meses. Incluso si nosotros nos vamos a este relato de la noche del 5 de enero, también sabemos que la mañana del 5 de enero se va a jurar la bandera del Ejército de los Andes en la Plaza Mayor de Mendoza, que es hoy día la Plaza Pedro del Castillo, para el que conoce Mendoza, la mañana del 5 de enero. Ni siquiera ese relato, digamos, lo seguimos repitiendo y por ahí, ¿no? Tenemos cuestiones tan claras como los documentos y las historias que han continuado, que lo seguimos repitiendo como sin saber, digamos. Yo reconozco que la historia romántica a veces es mucho más atractiva y más linda, pero a veces no es necesario continuar con ese legado tan hegemónico de la historia, ¿no? Creo que hay otra historia, debo reconocer que a mí me gusta esa otra historia, y hay muchos personajes que son muy interesantes y que a veces no entiendo el porqué de generar una hegemonía de esta historia, ¿no? De este personaje que San Martín el Bronce, no podemos hablar del mal del tipo, no podemos decir, no, al contrario, creo que esto humaniza más
creo que agranda el personaje. Creo que decir el tipo consumía opio, está bien, era una mezcla, lo hacía, era el medicamento de la época, en ese momento no era una droga, creo que no tiene nada de malo, ¿no? Creo que no tiene nada malo decir conocí una mujer en el Perú, creo que tampoco era la vida del momento, la campaña. Entonces, estas cuestiones románticas a veces, ¿no?, nos forman modelos, y que creo que esos modelos humanos son aún más interesantes que esta novela que a veces nos venden como historia, ¿no? Creo, Roberto, que no hace falta decir que no le quita mérito como prócer, ¿no es cierto? En absoluto. Creo que al contrario, le da más. Claro. Creo que le da más. Cuando uno corre los pasos sanmartinianos a caballo y duerme a la intemperie y ve por dónde fueron cientos de soldados o miles en otras columnas y lo vive en persona, se da cuenta la magnitud de esa tarea. Absolutamente. Y no solo eso, sino que tomando las recomendaciones de su médico, diciéndole que él no autoriza, el médico no le autoriza hacer la campaña del cruce a él, porque teme que no va a llegar vivo del otro lado. Y él toma el riesgo igual, digamos, estas cosas que nosotros lo vemos como este Superman, creo que el decir, che, ¿sabes qué? Me voy a morir en el camino, pero por lo menos lo voy a intentar, no voy a dejar mi campaña, no voy a dejar mi idea. Creo que estas son cosas que agrandan el personaje, creo que lo humanizan, y creo que inclusive son modelos que te permiten seguir. A mí me pasa que soy docente, y cuando doy clases, y obviamente a mí me pasa que yo lo quiero como, no sé, como un tío a San Martín. Me pasa que tengo una cuestión de admiración, pero esta cuestión de admiración humana, ¿no? Porque mientras más conozco de lo que sucede, y más conozco esta parte como sucia, es la parte que más me hace admirarlo, ¿no? Entonces, a mí me pasa que cuando damos clase y te dicen, no, pero un chico, ¿cómo yo voy a ser como San Martín? Si el tipo era como un tipo de otro planeta. Y vos decís, no era un tipo de otro planeta, era un tipo que tenía objetivo, que planificaba, que tenía clarísimo lo que quería, y que se rodeó de un equipo de personas para poder lograr ese objetivo, que supo delegar, que se basó no en que era... si bien era un tremendo estratega, ¿no? Pero él se basa, o la campaña, o el éxito de la campaña, se basa en la planificación. Eso es, el saber cuánta comida necesitan, que en la cordillera no hay leña, que tienen que trasladar leña, que no tienen pastos las mulas, que van más de 10.000, tienen que llevar las pasturas para las mulas, ¿no? Esto que recién hablaban un poco de la comida, la logística de la comida, el guiso que tienen que preparar, que tiene una particularidad médica para evitar el mal de altura. Bueno, esto es planificación pura, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de este superhéroe, fue un humano tremendo que la tiene clarísima y que tiene su objetivo muy claro, y que va a dejar todo por ese objetivo, incluso hasta la vida. Digamos, él arriesga su vida, si bien sigue y logra hacer la campaña perfectamente, pero podríamos contar la historia de que se quedó en el primer cruce, ¿no? En el intentar en la campaña, y se puede haber muerto ahí. Entonces, me parece que esa historia es, por lo menos a mí, la que me hace soñar un poco, ¿no? Roberto, a quien escuchamos hablar, perdón. Sí. Qué bien. Excelente, perdóname, Roberto, lo tuyo, la verdad que aleccionador, y pone las cosas un poco más en su lugar. Pero vos dijiste una palabra que a mí ya me está convocando a agarrar el cuchillo, el tenedor y el plato, y perdóname, lo estoy llamando a Graciela, vos con tu asado, y Graciela con lo de ella. Por favor, Graciela, Dale, Graciela, contanos un poquito qué tiene que ver con esto tú. A ver, ¿estuvieron alguna vez en la ciudad de Mendoza, en la Alameda, paseando por la Alameda? Roberto seguro. Roberto seguro, vos no, dice que ha llevado un par de novias ahí. Ah, bueno. Y bueno, resulta, la pregunta es, San Martín, ¿tomás helado? Bueno, ahí... Claro, no, ahí bueno, yo voy con un poco con el documento. Lo que sí entiendo que tomaba en ese paseo de la Alameda era café. Eso sí, tomaba café no tenemos en invierno. Tomaba café en invierno. Pero tomaba exacto.
algo parecido al helado que le llamaban Nieves en Mendoza, ¿sí? Después de la consabida siesta, mientras preparaba el cruce de los Andes, salía a pasear con su mujer, ¿sí? Con Remedios, y paseaba por la Alameda, y después de la vuelta al perro, tomaba café en invierno y tomaba Nieves en verano, ¿sí? Porque en Mendoza se servían nieves y eran muy apreciadas por los tanto por los mendocinos como por los visitantes, ¿sí? Y San Martín tomaba helado, esas nieves que le decían. Era como un café frío. No, era helado. Una tarijeña, que fue primera dama boliviana, ¿sí? Después cuenta la receta de cómo se hacía el helado que tomaban, y decía que, bueno, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Mendoza, como en las estancias, era fácil la receta, era muy fácil la receta del helado. Así que yo les voy a pasar la receta del helado. Vamos a ver si lo pueden hacer. El que tomaba San Martín. El helado que tomaba San Martín y que se tomaba en Mendoza, las nieves, las famosas nieves. Hay que levantarse temprano para hacer el helado. ¿Sí? No. Muy temprano. A las 5 de la mañana hay que llenar 2 tachos de lechero por la mitad de leche. Cerrarlos bien, ponerlos al lomo de una yegua o de un caballo y hacerla galopar 2 leguas de ida, 2 leguas de vuelta. Y cuando vuelve, esa leche que está súper batida, con mucha espuma, se la vuelca sobre nieve. Nieve, se la endulza con miel, ¿sí? Y se le pone vainilla. Bueno, esas son las nieves mendocinas que tomaban en algún bar en la Alameda San Martín con Remedios, y que tomaban las estancias, que dice, en las provincias de Buenos Aires también se pueden tomar nieves, decía la tarijeña esta, ¿no? Y pasaba la receta porque decía que era muy fácil. Bueno, esa es una receta que verán aquellos que pueden andar a caballo, aquellos que tienen una estancia, por ejemplo, pueden hacer la receta de la tarijeña, de la boliviana, y que eran las nieves que se tomaban. Y el tema del frío era todo un tema, ¿sí? El mantener el frío. Y así como datito, nomás como dato, ¿dónde se guardaba el hielo que venía de Europa en los barcos? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde se guardaba? Se guardaba en lo que ahora son, donde está el Tesoro y las cajas de seguridad del Banco Nación, en el subsuelo del Banco Nación. Y ahí se mantenía. Ahí se guardaba el hielo que venía en los barcos desde Europa. ¡Wow! ¿Sí? En los barcos se mantenía. ¿Cómo? ¡Qué loco! ¡Qué loco, ¿no? Bueno, llegaba desde Europa. Venía de Europa el hielo, porque ahí estaban mucho más avanzados con el tema del frío, y el helado, estas nieves que cuenta la tarijeña de cómo se hacen y cómo se hacían en Mendoza, ya lo tenían súper superado en Europa, y hacían helado casi como el de ahora, Bueno, nada, es una recetita. Lo que sí les recomiendo es que lean, que a mí me lo hacía leer mi papá cuando era chico, era el Testamento de San Martín. Dato, no más. Bien. Y me lo hacía comparar con el de O'Higgins, con el de Bolívar, con el de los Libertadores. Es muy interesante el Testamento de San Martín. Roberto probablemente lo conozca y nos puede decir algo de eso. Bueno, esa era la receta de las nieves, nada más. Saben que con la cabalgata de los rebeldes de Portillo, después de varios días a caballo, llegamos finalmente a la cima, al hito que divide Chile de Argentina, ¿sí? Y este es el pie que estoy dando para decir que nos está esperando Rodríguez Soto Carmona y Crescencio Cobo para hablar de la situación chilena. Yo les propongo entonces despedir a Roberto, que se le va a quemar el asado, agradecerle a Graciela que siga participando, por supuesto, queremos escucharla, por ahí tiene alguna receta que tiene que ver con Chile, y escuchar un tema musical para después retomar. También lo veo a Fernando Calzoni allí, esperando en la gatera.
Les propongo entonces escuchar un tema musical alegórico al cruce de los Andes, despedirnos de Roberto y retomar luego de la música. ¿Puede ser? ¿Estás ahí, Daniel? Gracias, Roberto. Un abrazo enorme y vamos a volver a conversar seguramente. Gracias. Cuando ustedes quieran. Conocer al sobrino de San Martín. Bien, gracias. Bueno, les agradezco mucho. Un abrazo a todos. Abrazo enorme, gracias. Adiós. Gracias, saludos al tío. Ya estamos de nuevo en el aire. ¿Qué les pareció el profesor docente mendocino? Una maravilla. Bueno, en principio, buenas noches a la audiencia, compañeros, compañeras. Sí, la verdad que como nos pasa con otros invitados e invitadas, siempre uno se queda con ganas, ¿no? Pero el tiempo no alcanza. Yo quisiera, en todo caso, agradecer la presencia, ¿no?, de Rodrigo Sota Carmona, de Fernando Calzoni, bueno, compañero del Proyecto Cultural Maíz, y la de Crescencio Cobo, que hoy sé que está haciendo un esfuerzo para estar presente, ya que se suspendió este programa el jueves pasado por la transmisión del partido de la selección argentina, ¿no? Bueno, obviamente ya después tenemos quien es parte de, como se dice, el staff del programa: Graciela, Gabriel, bueno, Ricardo, Rafael, Roberto. Allí está también, Zulma. Bueno, Zulma, que también siempre está, a veces un poquito calladita, pero bueno, todos aportando al programa, ¿no? Yo tengo entendido, Rafael, que estábamos por ir a la tanda del programa, ¿no? De la radio, perdón. Esa es la idea siempre a esta hora, cuando es la 21:32, habitualmente vamos a la tanda. Les queremos contar que esto sigue siendo, a pesar de que parezca una charla de amigos, el programa de radio del Proyecto Cultural Maíz, que se pueden comunicar con nosotros al 11-2690-8496, que a continuación escucharemos las noticias de nuestra radio y que volvemos ipso facto con nuestro programa que cada día nos da más placer realizar. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino.
Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Con Daniel Galazo. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 72 88. Pianos, Jesús Páez e Hijos. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, somos de gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Y acá estamos para charlar de la situación chilena, que a todos nos tiene muy preocupados, y anunciábamos a los chilenos amenazados. Y la palabra es de ustedes, Fernando, Crescencio. Avanzamos. ¿Cómo está, Crescencio? Bien, acá muy bien. El primer día de vacaciones. Estoy en la isla de Chiloé, en Talcahué. Me ubiqué en el auto para poder tener señal y poder hablar este tema tan importante de lo que plantean ustedes, digamos. En Chile la situación, la derecha está desesperada. Cuando tenemos a la nieta Allende como el ministro de Defensa y ahora como subsecretario a un compañero de partido a cargo de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Un compañero que hizo un curso con las Fuerzas Armadas a petición de Gladys Marín en la época del 2004 y le concedieron, digamos, una beca para poder hacer el curso y ahora está a cargo de la subsecretaría con la derecha, digamos, desesperada, cómo era posible que pusieran a un comunista, y esa situación, digamos, los tiene desesperados, además los tiene tan desesperados que atacan por todos lados, un presidente que está de vacaciones, un ministro de defensa que está en España con la mujer que es constituyente buscando un departamento. Entonces los ataques hacia la gente porque se van con el tema de las pensiones, un tremendo drama con los emigrantes en el norte, en cual fue Piñera a Cúcuta a pedir que tenían una visa especial para los venezolanos que se vinieran a Chile, y ahora no hayan qué hacer con los venezolanos. Y lo más chistoso de todo esto, que ellos todavía no terminan el periodo, están a un mes de entregar el poder y no se hacen cargo. Entonces,
La amenaza, además, amenaza que por intermedio de personajes de las retirados de las Fuerzas Armadas, amenazan con un golpe de Estado y con todo tipo de situaciones, porque le están van a perder sus privilegios. Mira, privilegios que tienen pensiones más que dignas, muy buenas, tienen hospitales, tienen ropa, gastan de todo, además han generado unos fraudes gigantescos. Y cuando vemos a un Chile en esas condiciones, además quedan descolocados cuando el presidente electo, Boris, nombra a una cantidad de tremendas independientes como ministros de Estado, y a un socialista como subsecretario del Interior, pensando que el apruebo de dignidad, que es la coalición del presidente, iba a copar con ministros y subsecretarios. Entonces se ve que hay otro tipo de interés, digamos, hacia la gente, no hacia los partidos ni hacia el bloque. Digamos, buscamos el interés del pueblo, y eso descoloca completamente a todas las personas que están atacando a Chile. Además, el poder económico se dio cuenta que los dejamos en jaque al nombrar al presidente del Banco Central, un socialista, a Marcel, como ministro de Hacienda, que es un gobierno socialdemócrata, no es un gobierno socialista y nada de eso, es un gobierno completamente socialdemócrata con elementos neoliberales, que por supuesto el fondo de esto es que hay un programa, y el programa es un programa en favor de la gente, en favor de lo que la gente ha pedido en la calle. Y eso es la preocupación. No se van a tocar la AFP, pero se va a generar un nuevo sistema social para las pensiones. Piñera metió una pensión única universal que va a cambiar con el próximo régimen, dejando una pensión el equivalente a 250.000 y llegar a posteriores poder llegar a una pensión digna, decente para todos los jubilados de este país, que no impusieron porque el sistema neoliberal hacía que la gente trabajara por su cuenta y no tuviera posibilidades de generar y depositar las pensiones. Además, que las pensiones que hizo se llevaron a la AFP para darle una tremenda bolsa de dinero a los poderes fácticos de este país, que se hicieran multimillonarios con plata de todos los trabajadores. Son miles de millones de dólares que ocuparon para hacerse más millonarios, más ricos. Además desarmaron todas las empresas del gobierno y se las apropiaron, eliminaron toda la industria y generaron una cantidad de cesantes tremenda, obligando a la gente a usar un sistema de un trabajo por cuenta propia. Crescencio, dime. ¿Cómo percibe usted el poder comunicacional del gobierno actual chileno? Quiero decir, ese es un gran problema argentino, que muchas veces hay muy buena voluntad y muy mala comunicación. ¿Cómo trabajan ustedes con eso? Si tú ves quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Chile, son los empresarios. Luxi, ¿no es cierto?, Falabella, y todos los empresarios, son Angelini, en fin, tienen los medios de comunicación. El único medio de comunicación que tiene el Estado es Televisión Nacional, que también está tomado por la derecha. Entonces no hay solamente tenemos medios locales, radios ilegales o alguna revista que aparezca, pero fuera de eso la información es completamente en dominio de los poderes de la derecha y de los grandes empresarios de este país, donde no hay ninguna forma de poder decir la verdad. Digamos, ellos interpretan muchas cosas y ellos ganaron la mitad del Senado y de la Cámara en base a tener los medios, porque ningún candidato decía que era de derecha. Digamos, ocultaron toda la información y lograron con la estrategia de la mitad de la Cámara. Implica que el gobierno de Boris va a tener que negociar para poder pasar proyectos. Bueno, pero mira, tenemos la salvación en cierta forma por la Constitución, pero la Constitución también está siendo atacada. Está siendo atacada con no generarle medio, partieron sin tener donde ni siquiera poder sentarse a comer, no tenían un sistema de comunicación, les prestaron una parte del Senado. Entonces, cuando están generando la Carta Magna del país, una carta que es lo más importante, que iba a regirlo este país por 50 años, y las personas no tienen cómo, ni siquiera donde sentarse, implica que la están
bombardeando. En el mundo actual la comunicación es esencial. Lo veo a Fernando Calzoni asentir. No sé si quiere expresar alguna opinión al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Gracias, Ricardo, Esteban, gracias, Crescencio. Me da un placer enorme poder estar compartiendo con ustedes este espacio, y con Giorgio, que bueno, hace muchísimo tiempo que nos hemos conocido y que no hemos podido tener la posibilidad de volver a hablar. Sí, con su hijo, Rodrigo, bueno, que es muralista, y Giorgio tiene para comentarles también un proyecto que viene desarrollando ahí en Chile, y que tiene que ver con el apoyo, ¿no?, a la asunción del nuevo presidente, ahora para marzo, ¿no? Y me gustaría que pudiera expresarse Giorgio Veragua. Buenas noches, ¿cómo está, Giorgio? Hola, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. Yo levantaba la mano medio desesperado delante porque habían dicho Rodrigo Soto, que es mi hijo, y mi hijo me pidió que estuviera acá para explicar el proyecto que me invita a hablar el maestro Calzoni. Para mí es un honor de verdad estar acá. Yo soy militante también, igual que el compañero Crescencio. Y bueno, me explicó muy bien el compañero lo que está pasando en Chile, pero también hay una parte que habla de un respaldo de 110 años de nuestra organización política, donde no hemos dejado nunca de luchar, donde no hemos dejado nunca de empujar el carro. A mí me gusta mucho comparar el gobierno que viene, yo lo comparo con Fitzcarraldo. Eso nos va a tocar hacer a nosotros, pasar un barco al otro lado de la cordillera con fuerza. No va a ser fácil pasarlo, pero estamos empujando para eso. Bueno, y nosotros creemos que, lo que decía Ricardo, la pregunta de las comunicaciones, bueno, siempre ha sido un problema en Chile. Durante la dictadura, paradojalmente, tuvimos mucho más medios de comunicación que ahora, un fenómeno sociológico que no se explica. Pero por otro lado, la cultura en Chile ha sido fuerte también, y eso ha ayudado a mantener la mística de estos movimientos populares. Se da una paradoja con el gobierno de Allende y el gobierno de Gabriel Boric, que los dos fueron un caso único en América Latina y a nivel mundial incluso, que Allende en el año 70 fuera elegido el primer marxista por las urnas, causando gran expectación en plena Guerra Fría de que un socialista, marxista-leninista llegara a la presidencia elegido por voto, cuando estaba toda la mística y toda la faramalla de que se conquistaba solamente el poder por medio de las armas. La izquierda llegaba al poder por medio de las armas. Allende plantea una revolución, un cambio hacia el socialismo, a la chilena, con la empanada y el vino tinto, lo denomina. Bueno, se llenó Chile de gente que venía a ver la experiencia que se desarrollaba en Chile, y ahora yo creo que, sin faltar el respeto a la historia de Allende y al gobierno de la Unidad Popular, en la cual nosotros fuimos parte importante de ese gobierno, lo que pasa es que Boric es un fenómeno que aparece, digamos, con las movilizaciones estudiantiles junto a dirigentes que hoy día van a ocupar la cabeza del gobierno, gente joven de 30 y tantos años. Ellos vienen de la formación de la lucha estudiantil, universitaria, secundaria inclusive, universitaria, y después siguieron desarrollando en diferentes grupos políticos, con algunas divergencias, pero siempre con la finalidad de combatir el neoliberalismo. Si bien es cierto, no tenemos toda la cantidad de votos, la alianza que hay hoy día que va a gobernar es una alianza muy sui generis. Hay gente que podría ser de haber estado en los gobiernos que contribuyen al neoliberalismo, pero son los mínimos. Los movimientos son los mínimos, son casi personajes, no hay grupos políticos dentro del gobierno que uno puede llamar neoliberales o que están en esa tendencia. Lo más cercano podría haber sido la Democracia Cristiana, pero va a quedar al margen del gobierno, siendo oposición y colaborador
al gobierno, así se declararon ellos, y no pidiendo ningún cargo en el gobierno que viene. Lo que decía el compañero Cobo de que hay 6 comunistas, hay 3 comunistas en el ministerio y 6 como ministro y 6 subsecretarios. Obviamente que la derecha especula como que esos fueron los únicos ministros que hay, y de todas las tendencias, incluso gente que no estuvo en nuestro conglomerado. Pero nosotros es una estrategia política porque tenemos que recuperar esos votos, si no nos vamos a poder gobernar porque no tenemos mayoría en las cámaras. Eso es una cosa para empezar. Vamos a saludar el gobierno de Gabriel Boric con una cosa que nació como nacen las creaciones. No se junta un grupo de amigos y dice vamos a crear algo. Hay un chispazo en esto siempre, alguien lo detona y crece. Yo he estado siempre metido en la cosa del dibujo. Yo soy diseñador gráfico, mi hijo es muralista, pero también pinto y hago cosas relacionadas con la comunicación artística. Se me ocurrió porque apareció alguien por ahí, yo colecciono árboles, pinto árboles, hago muchas cosas, pero este tiempo me daba por los árboles, y un amigo me mandó un árbol. Entonces, yo no soy un personaje envidioso, pero cuando fuimos la primera vuelta con Jadwe, que ganamos 700.000 votos, una cosa histórica en Chile, empecé nunca he alcanzado esa votación. Bueno, nos quedamos en primera mayoría y fuimos a la segunda vuelta donde apoyamos a Boric y Boric ganó con una ventaja bastante importante, y había que conformar el gobierno, había que crear una mística. Cuando apareció Boric en el árbol, mi envidia fue natural, era un mensaje pero increíblemente simbólico. Un hombre apareciendo arriba de un árbol, era como una cuestión mágica, tenía una fortaleza esa señal, pero muy buena. Bueno, así que lo aprovechamos, ya era nuestro candidato, era nuestro presidente electo, así que había que crear una mística. Y empezamos a invitar a gente amiga, yo soy de la generación del 70, pintores, grabadores, dibujantes, y mi hijo, que ha recorrido prácticamente toda América pintando, y igual que en Cuba y en otras partes, con eso a Fernando Calzoni junto a Calpita y otros destacados pintores argentinos, que los invitamos, y nuestro gran orgullo, yo seguía con atención la conversación de esta unidad chileno-argentina, hay muchas coincidencias dentro de la historia de las dos repúblicas, en la cultura. Bueno, juntamos alrededor de 130 pintores desde Canadá a Tierra del Fuego, por el lado argentino, y juntamos de Arica a Punta Arenas, pintores de todos los niveles, grabadores, dibujantes, bordadoras, tejedoras, que el símbolo había que hacer el árbol. Con este chispazo creció a un nivel que tenemos a la Sociedad de Escritores de Chile, la SECH, colaborando con los textos, y la PES, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, más amigos que aparecieron por ahí, que nos juntamos, y ya llevamos, como les digo, más de 130. La idea era hacer una exposición el día 11 de marzo, que en la asunción del presidente Boric, en la Alameda o en nuestra calle principal, donde vamos a colgar estas obras que han mandado los artistas, incluyendo una obra maravillosa que mandó con Pedro Calzoni, realmente maravillosa. Sería mezquino no nombrar a Pedro Calzoni, a María Tambay, a Víctor Gallardo, a Marcelo Carpita, a Alejandra Seme, donde hemos tenido su apoyo incondicional, mandaron al tiro los trabajos. Estos pendones de 1,50 por 3 metros van a estar colgados en la Alameda, y en la parte de abajo va a haber una poesía dentro de los poetas que contamos, Raúl Zurita, contamos una gran cantidad de poetas, que Chile tiene hartos poetas y escritores, y en eso consiste esta exposición que vamos a hacer al aire libre, donde el museo va a salir a la calle. Esa es la idea. Para financiar esto, porque no hay plata, nosotros no le pedimos plata a ningún partido político, además no es el estilo nuestro, nosotros alimentamos, sacamos un libro que vamos a llegar de alguna manera a la dirección de la radio, me lo cobran, Tacanzoni ahí testigo, con una edición de tapas duras, que al abrir el libro hay un troquel
en 4 hojas donde va a ir depositado un sobrecito de papel biodegradable con una semilla al interior. Y esa semilla lleva por nombre a plantar el bosque de la esperanza. Esa es la finalidad de esta idea que nació y que hoy día creció bastante y que estamos muy contentos, porque no solamente chilenos, ya dije, latinoamericanos. Hemos recibido de todas partes de América y de Cuba aportes de los artistas saludando a este gobierno que no nos cabe ninguna duda que vamos a apoyar con fuerza. Es una gran oportunidad que tenemos de crecer, de hacer crecer la conciencia de la gente, educar a la gente, que hemos estado muchos años en el oscurantismo aquí en Chile. Así que bueno, eso es la idea, compañeros. Espero que haber satisfecho un poco la inquietud que tenía Calzoni también y habernos invitado a nosotros a explicar esto. Giorgio, el que hablaba es Giorgio Veragua y antes que él Crescencio Cobo. Y allí Fernando Calzoni asintiendo, casi en silencio, pero le dio la entrada. Es maravillosa la idea, es realmente maravillosa. ¿Cómo van a difundirla? ¿Y cómo podemos hacer para que los oyentes se hagan de un libro de ellos? ¿Hay algún sitio de internet? Sí, hay un sitio de internet y hay un link que vamos a enviar. Hay una página web que se llama arcacultural.cl. 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 Ahí hay una galería ya de la gente que ya nos ha enviado todo. Ahí lo pueden ver y está explicado el libro. También está una maqueta del libro, cómo va a ser. Es un libro tamaño oficio de 240 páginas. Han ido surgiendo iniciativas, esta cosa así, van surgiendo otras ideas. Nosotros creemos que la cultura es una parte muy importante en el gobierno. Creo que bueno, tenemos gente que se ha destacado a nivel mundial dentro de la poesía, los artistas, en fin. Y la oportunidad que tenemos de seguir mostrando. Cuando ganó Allende, Chile estuvo mucho tiempo en la noticia porque venían a ver esta experiencia chilena con los años 70. Nosotros no tenemos ninguna duda que esto está causando mucha expectativa a nivel latinoamericano y mundial, ¿por qué no decirlo? Una persona de 35 años, para emparejar un poco, porque hay solamente un ministro que tiene 70 y tantos años, pero el promedio de edad es 40 y tantos años, gente muy joven que está en el gobierno, muy preparada, muy inteligente. Una maravilla, un caso único. ¿Cómo? Un caso único. Claro. Y además hay que agregar una cosa muy importante, compañero. Estamos construyendo nuestra nueva constitución con una gran participación de la población en cabildo y en propuestas que se han hecho, juntando más de 15.000 firmas para llevar propuestas a la constituyente, donde van a ser, coincidentemente con el nuevo gobierno, una nueva constitución que va a cambiar prácticamente todo lo que tenemos en la constitución pinochetista. Y hoy día ya había un escándalo porque se planteaba la nacionalización del cobre, cuando en el año 70, cuando se votó la nacionalización del cobre, con la Cámara total, ni un voto en contra. Y ahora, claro, son los yanaconas que están llorando porque les van a quitar los privilegios de los amos, pero nosotros vamos a empujar ese carro hasta el final. Bien, Giorgio, agradecido por todo esto, y yo me veo en la obligación de interrumpirlo para contarle que, bueno, hay mensajes de los oyentes. Acá está Fitzegler Pablo, no te conocía el apellido, Pablo, y es difícil, diciendo que escucha el programa, le encanta el programa de hoy. Zulma nos hace alguna pregunta que tiene que ver con esto de la cultura. Zulma comenta de un baile chileno, ¿sí? Dice la zamacueca. ¿Es una danza típica de Chile? ¿Me pregunta a mí? Sí, a ustedes que son chilenos. La verdad es que no es otro de los mitos, porque Chile tiene un montón de mitomanías, de dependencia cultural. La zamacueca viene del Perú. Viene del Perú y hay mucha mitomanía dentro del chauvinismo cultural también de esa época. Igual que han salido los guasos a defender los rodeos como cultura chilena. Muy bien. Se enojan porque dicen que uno maltrata a los alemanes y nosotros queremos que no haya más rodeos. Ellos dicen que vamos a matar la cultura chilena. En la cultura chilena los patrones de fondo
Si los guasos en el campo no andan a caballo con esas mantas ni hacen rodeos, lo hacen los patrones de fondo que vienen en la ciudad y van una vez al año a topear vacas. Se creen guasos. Así que esos mitos también expresan una diferencia de clase. Yo quisiera... La zona cueca es un baile peruano. Bien. Crescencio, diga usted. Sí, mira, sobre el tema este, yo quiero también aprovechar de avisar que nosotros el 21 tenemos una actividad con PC Maíz en Chile, en cual haremos una actividades de muralismo con el día del síndrome de Down, con niños con síndrome de Down, y el día 2 de abril también, y el día 8M del Día de la Mujer también tenemos una actividad con las mujeres con discapacidad. Eso lo está haciendo PC Maíz, generando una actividad, digamos, a nivel de PC Maíz, casi por todos los meses y terminando con una gran actividad en septiembre que la estamos programando con PC Maíz con el tema de los murales. Pero yo no me puedo dejar de pensar en el tema que me convocó a hablar de Chile, el tema político y social que hay. Digamos, no nos olvidemos que en Chile no se movió ni un solo dedo de los programas, porque en el Senado quedaron las 40 horas y montones de leyes en cual no se hizo nada. Digamos, electoralmente a nosotros no nos sirve de nada tener un Senado que no es inamovible, en cual no podemos pasar ni una sola ley. Y se cambió la Constitución porque Chile se movilizó en la calle. Ahí está nuestro poder, en la calle. Que tengamos, ¿cómo se llama?, ministros o no ministros. Este gobierno, si no negocia con la derecha en el Parlamento, van a salir leyes que no van a hacer en beneficio del pueblo, van a hacer la medida de lo posible. Digamos, nuestro trabajo está en proteger la Constitución, porque ahí también tenemos un problema en los 2 tercios. Si no tenemos los 2 tercios, ninguna de esas leyes de nacionalización o los derechos de la gente no van a pasar. Y cuando los socialistas y el Frente Amplio votan con la derecha, tenemos un problema. Y eso es lo que hay que tener claro. Digamos, en Chile, cuando se habla de ataques, a Chile ese es un ataque interno. Nosotros hacemos alianza en el poder, generamos ciertas situaciones. Pero tenemos que hablar en serio, digamos, nosotros como militantes. Tenemos diferencias, digamos, sobre esto, ver lo que dice Daniel Jade, lo que dice, digamos, varios militantes importantes de nuestro partido sobre esta situación. Entonces, no son cosas... El tema realmente es delicado y creo que tenemos que seguir atentos sobre esto. Por eso hemos tomado el tema de alguna oportunidad y vamos a volver a repetirlo. El programa se nos está terminando, ya es la hora. Lo que le propongo es retomarlo, quizás en 15 días, para hacer un seguimiento de esta situación. ¿Qué les parece? Si estamos todos de acuerdo, yo voy a despedirme desde lo personal, Ricardo Con, acá estoy con Roberto Paiva. Agradezco a Crescencio Cobo, a Esteban Montenegro, a Rafael Solano, Graciela Boronovitsky con la receta muy buena, a Gabriel Alonso, aquí a Giorgio, a Fernando Calzoni, a Zulma, a Emma, a todos los que participan y a los que han mandado mensajes. Y hoy tenemos que pedirle disculpas a nuestros anunciantes, porque nos comimos el programa y no le pasamos publicidad, pero al menos digamos que el doctor Sambucetti, abogado de trabajadores, con propiedades de la inmobiliaria compañera, la Escuela Barracuda de Navegación, el Nodo de la Familia, nos acompañan siempre, y Cueros Monique. Rafael, ¿querés despedirte? Sí, me quiero despedir. Voy a desearle una muy buena noche a cada uno de los compañeros que han estado con nosotros hoy, cuando es las 22:02. Muchas gracias, compañeros trasandinos. Como siempre, es un placer escucharlos por lo que dicen, por lo que nos enseñan. Querido compañero Ricardo, Roberto, Gabriel, los abrazo con mi corazón y estaremos en contacto seguramente durante la semana y nuevamente el jueves en esto que no es otra cosa que el programa del Proyecto Cultural Maíz. Tengan ustedes muy buenas noches. Un abrazo fraterno para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Hermoso Lo mejor programa. que tenemos son los invitados. Muchas gracias. Gracias a todos. Programa fructífero. Te devolvemos el aire, Dayana. Un abrazo a todos. Que les vaya. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torneo.
pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende, así aparecen los delincuentes. 1 millón, protesta, manifestación, y a la olla le pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región, se revela todo el continente.